Vamos con el análisis de las Vaporfly Next Percent 3, un zapatillón que está llamado para marcar la tendencia de las zapatillas de competición de aquí en adelante, pero que tiene algunos detallitos que me gustaría que se hubiesen corregido. Pues bien, las Vaporfly 3 es un zapatillón, la verdad es que ha mejorado al modelo anterior, a las Vaporfly 2 evidentemente, pues en sensaciones, en material, en zapatilla en sí, la verdad es que es una zapatilla bastante mejorada dentro de lo que es ya, digamos, superar lo que ya es bueno de por sí, es decir, la Vaporfly 2 pues sin duda era una zapatilla, un objeto de deseo por parte de muchísimos de vosotros, una zapatilla que tenía un muy buen resultado, pero a la que, digamos, la competencia ya le estaba empezando a chuchar un poquito con distintos conceptos, distintas espumas en la mediasuela y que, pues con el paso del tiempo se le ha ido notando como la competencia ha ido subiendo escalones hasta ponerse más o menos a la altura e incluso en algunos casos pues también la ha superado. ¿Qué ha hecho Nike? Pues dar prácticamente un golpe sobre la mesa y ha dicho, aquí estoy yo y este es mi nuevo modelo y mi nuevo, digamos, estándar. A partir de aquí, pues vosotros podéis trabajar a intentar llegar a algo que iguale o supere pues lo que tiene la Vaporfly 3. Pero luego también hay cosas que a mí personalmente no me han gustado o que no me han terminado de encajar, que son las que te voy a explicar en este análisis completo, porque podría haber sido una zapatilla, pues por decir, prácticamente perfecta, pero que sí que tiene pequeños detalles, especialmente lo que es el upper. No tengo ninguna queja con la mediasuela, quizás un poquito con el tema de la suela, que ahora te voy a comentar, pero mis objeciones principales están en el upper, así que si te parece vamos a empezar por eso y luego ya te detallo todo lo demás. Pues bien, el upper en general pues es francamente bueno, de hecho ha mejorado el upper anterior que teníamos, si te fijas es muy ventilado, tiene la verdad que unos agujeros muy grandes aquí, te entra aire, te entra viento, te entra, por poder estar entrando hasta piedras. La verdad es que comparado con las Vaporfly 2, el upper, que aún así en las dos es un upper muy ventilado, con un tacto también pues similar, pero no tanto como las Vaporfly 3, es decir, en ese sentido la verdad es que solamente lo que es el tejido del upper ya merece la pena el optar por esta tercera versión. En cuanto al resto de la construcción, pues la verdad es que es similar, en cuanto a dureza del talón, en cuanto a soporte, y aquí vamos con mi primera objeción, tema del soporte. No sé cuál es el motivo porque, digamos que tocándolo por tacto, visualmente, la verdad es que parece que el relleno interior del talón es muy parecido. La forma de cómo termina Nike el talón es muy parecida, más allá de quizás esta pequeña, digamos, piel vuelta que utilizó el segundo modelo, en las Vaporfly Next 2, que es lo único que varía, que esto ha desaparecido aquí. Pero yo con las Vaporfly 3 tengo un problema de sujeción de talón. No me terminan de sujetar bien el talón y queda un poquito suelto. Digamos que desliza, sobre todo si estoy corriendo en cuesta arriba. En cuanto corro un poquito cuesta arriba, no termina de agarrar aquí y por mucho que aprieto la lazada, siempre pues con al final un límite, porque tampoco te puedes pasar apretando en el medio pie, porque las lengüetas que utilizan este tipo de zapatillas, que son tan minimalistas, la verdad es que no están para nada pensadas para llevar los cordones muy apretados, sobre todo pensando en una zapatilla que va a estar destinada en muchos casos a correr larga distancia, a correr maratones. No quieres salir desde la línea de salida con las zapatillas excesivamente atadas, porque cuando llegas al kilómetro 15 vas a tener que parar porque el pie, a medida que se vaya hinchando, te va a estar matando. Y la verdad que en ese caso, ya te digo, no sé cuál es el motivo, porque he probado distintos calcetines, he probado distintos tejidos de calcetines, a ver si alguno me ayudaba a que se me sujetara mejor. He probado distintos tipos de lazada. Empecé con la lazada pues tradicional, que es como trae la zapatilla, luego ya hice la lazada de maratón para intentar cerrar un poquito más en la zona del collar. Pero ya te digo, no he conseguido esa sujeción total que sí que puedo tener a lo mejor en otras zapatillas, como es el caso de las Vaporfly 2, que no he tenido esa sensación de tobillo ligeramente suelto. Evidentemente no te estoy hablando de que se me vaya a salir el tobillo, ni nada en ese sentido, pero que sí que corriendo rápido y cogiendo ritmos altos, la noto que me falta ese pelín de sujeción para no perder parte de la fuerza mientras el tobillo se va deslizando en la zona del talón. Y ese es mi primera, digamos, queja, objeción,
Y luego tenemos la segunda, que es una lengüeta excesivamente grande. Para mi gusto, la verdad es que Nike se ha pasado con el tamaño de la lengüeta. Espera que suelte un poquito los cordones y te lo enseño, porque la verdad es muy grande. Y personalmente pienso que no aporta nada el que sea tan grande, podría ser un poquito más pequeña. ¿Y dónde está mi problema con la lengüeta tan grande? Pues que a la hora de calzarlo hace que el proceso sea todo muy lento. Calzarse las Vaporfly 3 es como una liturgia. Tú llegas, te sientas tranquilamente, metes el pie, empiezas a estirar la lengüeta, digamos que la planchas para que cuando ates los cordones esté totalmente lisa. Ya te digo, 1,5 minutos por zapatilla a lo mejor, fácil. Es decir, en definitiva, pues si estás preparándote para correr una maratón, por ejemplo, si has ido a calentar con otras zapatillas o si vas directamente con estas zapatillas puestas mientras vas a la línea de salida, antes has tenido todo el tiempo del mundo para prepararte la zapatilla, ponerte los cordones como tú quieres, un poquito más suave en este punto, un poquito más fuerte en ese punto, es decir, tienes todo el tiempo del mundo. Pero yo hago triatlón, yo soy triatleta, y yo pensar en llegar a T2 y tener que ponerme estas zapatillas en el pie, es que se me va un mundo. La verdad es que me cuesta la vida el poder rebajar mis tiempos, a lo mejor en 2 minutos de carrera. Pues pensar en perder esos 2 minutos poniéndome las zapatillas, la verdad es que pues no es lo más agradable de pensar. Que es, por ejemplo, algo que no me ocurre con las Alphafly. ¿Por qué? Pues porque la lengüeta está integrada. Esta lengüeta integrada, que a muchos pues os disgusta porque no tiene a lo mejor la sujeción que puede tener una lengüeta normal o la protección que puede tener una lengüeta normal, pero que en el caso del triatlón pues te permite que nosotros aquí tenemos un tirador, tenemos otro tirador, y dentro de que el upper es elástico hasta cierto punto y que tampoco es una zapatilla, digamos, fácil de calzar, pero como no tienes que andar peleándote con la lengüeta y luego los cordones, la verdad es que corren mejor por los ojales que en el caso de la Vaporfly 3, que no es fácil hacer que corran estos cordones, pues hace que llegar a T2 y poner estas zapatillas pues es una sensación totalmente distinta a lo que me ocurre con las Vaporfly 3. Y eso es lo que tiene digamos, de objeciones el upper de estas Vaporfly 3, porque luego, de hecho, en cuanto a peso, pues se nota un montón la reducción de peso principalmente que se ha hecho en el upper, porque al final, en cuanto a tamaños de media suela, en cuanto a anchura de zapatilla, pues no es que pongamos mucha diferencia con respecto al anterior modelo. Ya puedes ver que es una zapatilla igualmente ancha, quizás ha perdido un poquito en el talón, un poquito de anchura, pero no demasiado. Pero es que luego te vas a la báscula y te digo el peso que arroja cada una. Tenemos 232 gramos en mi talla 46, es decir, una zapatilla francamente ligera, por 240 gramos en la Vaporfly 2, es decir, de un modelo a otro hemos bajado 10 gramos, que está francamente bien, porque eso es lo que te decía al principio. Al final estamos trabajando sobre ya lo excelso, es decir, sobre lo muy bueno, pues un escalón superior. Y luego ya si nos vamos a la Alphafly, encontramos su pega principal, que es el peso entre comillas, porque ya nos vamos a 261 gramos. Sí, es una talla grande, que a lo mejor no todos utilizáis, pero para que tengas como referencia que de una Vaporfly 3 a una Alphafly, pues van 30 gramos, que puede no parecer mucho, pero cuando estás haciendo una maratón y das paso tras paso tras paso, al final son muchos pasos que, multiplicado por 30 gramos de las Alphafly, pues es un montón de peso. Y luego puedes tener a lo mejor dudas de la durabilidad del upper, de pensar, pues oye, si es tan abierto, a lo mejor a ver si se me va a rasgar o a ver si voy a tener problemas. Pues te puedo decir que yo he tenido un enganchón con una zarza y no tuve ningún problema más allá de notar el tirón. Y de hecho, cuando paré, estaba haciendo series con las zapatillas, cuando paré y miré la zapatilla, vi perfectamente cómo tenía todavía el pincho de la zarza metido dentro de uno de estos agujeros del upper. Es decir, no solo aguantó el enganchón de la rama de la zarza, sino que además fue capaz de arrancar ese pincho de la zarza y quedarse aquí enganchado sin que rajase en absoluto la tela del upper. Así que durabilidad pues perfecta, no es un upper que vaya a ser frágil ni que vayas a temer por ese sentido. Bueno, pues hasta aquí el upper y digamos las partes malas. ¿Vamos con las partes buenas? Pues media suela, porque no es que sea buena, sino que es
maravillosa, una pasada. O sea, no hay palabras para definirla, porque deja a esto prácticamente pues, en una zapatilla menor. Es decir, Nike le ha metido un poquito más de espuma a cambio de bajarle un poquito la suela y se nota un montón. Porque el tacto de las Vaporfly 3 se asemeja un montón al de las Alphafly. Es decir, siempre la diferencia entre Alphafly y Vaporfly pues había sido que las Alphafly, con la cámara de aire, con más espuma, porque al final tenía 4 milímetros más de espuma al ser drop 4 y esta drop 8, pues esos 4 milímetros más los 4 milímetros que se iban en espuma y en cámara de aire, pero que se hacía notar pues en respuesta, se hacía notar en ser blanda y en lanzarte más la pisada, algo que cuando pruebas una con la otra, una en cada pie, pues se nota perfectamente como la Alphafly te lanza un poquito más que las Vaporfly, pero aún así son dos zapatillas muy buenas. Pues con las Vaporfly 3, Nike lo que ha hecho ha sido combinar las sensaciones de estas dos, es decir, tenemos el empuje de las Alphafly, tenemos esa sensación de, flotar, que no tenemos con las Vaporfly 2, pero sin la pega de las Alphafly, que es el peso, es decir, lo tenemos todo en esta media suela. La placa de fibra de carbono, que se puede ver aquí abajo directamente, la Flyplate, pues al final es la misma que tenemos en la Vaporfly 2, que todos conocemos, y que tiene forma de S, que si te fijas en la parte delantera baja bastante a la zona baja de la zapatilla, con lo cual aquí tenemos mucha espuma para amortiguar la pisada, es decir, tenemos la respuesta del Zoom X y no tenemos la dureza de la placa si fuese un poquito más arriba, que es un problema que sí que tengo yo, por ejemplo, con las ASICS Metaspeed Sky Plus, que la placa de carbono va situada un poquito más arriba y después de pues 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, es decir, ya pensando en la llegada de una media maratón, empiezo a notar cómo se me hace duro. Pues es algo que no me pasa ni con estas ni con ninguna de las otras. Por eso, porque tenemos una placa claramente marcada en forma de S. Y el punto malo de esta media suela, pues es malo entre comillas, porque al final es lo mismo que teníamos en el pasado. La estabilidad, pues evidentemente no es la mejor. No fue la mejor en las Vaporfly anteriores, no fue la mejor en las Alphafly, y si mantenemos el mismo tipo de espuma, mantenemos las mismas alturas, pues evidentemente no hemos mejorado mucho en el tema de estabilidad, incluso a pesar de que haya ganado un poquito de anchura de base. Pero es esa sensación de cuando llegas a una curva cerrada, de cuando tienes que tomar un cambio por a lo mejor de 90 grados, de tener que frenarte un poquito, de decir uy, 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 porque notas cómo te falta esa seguridad en la pisada y en el apoyo. Corriendo en línea recta, como suele ser habitual, pues al final en las maratones y en distancias largas, pues al final no es una cosa que te vaya a afectar. Pero si vas a hacer carreras más cortas, a lo mejor un 5K o un 10K por calles más estrechas, la verdad es que lo vas a notar bastante. Dicho lo cual, y eso que antes hablábamos de triatlón, a lo mejor de larga distancia, pues en triatlón de corta, la verdad es que se hace todavía más complicado porque como no te ates bien los cordones, no vas a tener la seguridad en el upper, y además a eso se va a sumar la falta de estabilidad en la media suela, con lo cual, y te lo digo yo que he llevado las Vaporfly 2 con cordones rápidos elásticos, y no te lo recomiendo en absoluto, porque la sensación es de total inseguridad. No tienes el pie sujeto correctamente a la zapatilla, la media suela no te da esa tranquilidad, y mientras tú vas corriendo en línea recta no tienes problema. En el momento que tengas una curva, tienes que frenar, tienes que reducir la velocidad, porque digamos es como si te caes de la zapatilla. Cuanto a la suela, ha cambiado totalmente el dibujo. Digamos que la zona donde va el caucho es la misma, tenemos las mismas zonas cubiertas, pero mientras que las Vaporfly 2 tenemos todo el caucho, que además de ser más gordo, si se puede ver perfectamente en el perfil, como este caucho tiene más cantidad, pues además de este caucho ser más estrecho, pues es como más taqueado, y además tiene vaciados toda la zona de la media suela, con lo cual, de la suela, con lo cual esta suela es más ligera, primero porque tiene menos material, menos caucho, y segundo porque tiene los vaciados. Y además, al reducir el grosor de la suela, es lo que te he dicho antes, pues esos milímetros de menos de la suela se emplean en material de la media suela, en el Zoom X, que al final es más blando y es más ligero. Durabilidad,
ahí entramos en otro punto, digamos, que puede ser un poquito crítico. No es algo que me afecte tanto o que, digamos, le dé tanta importancia, porque en definitiva se trata de una zapatilla de competición y que vas a tener que pensar y utilizar los días de carrera y los días a lo mejor de entrenamientos clave previos a una competición, porque evidentemente, y te recomiendo con respecto a esta y con todas, no las utilices solo en carrera, utilízalas también en algún entrenamiento, porque tienes que conocer cómo funcionan y sobre todo tienes que conocer que no sea una zapatilla que te produzca molestias o te produzca roces, porque lo último que quieres es no utilizar esta zapatilla en absoluto durante la preparación de una maratón y llegar al kilómetro 25 y notar cómo el puente de la zapatilla pues no viene bien con tu pie y te empieza a marcar ahí. Es algo que no quieres, así que resérvalas, pero tampoco te pases. En definitiva, en cuanto a durabilidad, pues en la zona delantera, en la zona de despegue, veo claramente cómo ya ha sufrido desgaste. En estas zapatillas pues tendré unos aproximadamente 50 kilómetros y, como digo, esta parte delantera prácticamente ha borrado todo el taqueado. No es que sean unos tacos demasiado altos, pero se puede apreciar como el taco prácticamente ha desaparecido. Es decir, es un caucho muy blando, con lo cual pues tiene buena tracción, tiene buenas sensaciones de tracción, pero igual no te va a durar todo lo que quisieras que te durase. Bien, es verdad que con estas zapatillas he hecho series en cuesta, es decir, tener que lanzar la velocidad en una subida con mi peso, que es alto, pues eso puede hacer que la zona de despegue aquí que intente impulsar bastante, y eso evidentemente va a producir más desgaste que si estoy corriendo en llano a un ritmo constante en el que no exijo tanto en esta zona. Pero ya te digo, para los 50 kilómetros aproximados que tiene, se nota bastante el desgaste. En definitiva, conclusión final. ¿Es buena zapatilla, es buena mejora con respecto a las Vaporfly 2? Sin duda. Es algo que tenemos que tener en cuenta, el tema de la sujeción del talón, eso digamos para todos. Y lo que te comento de ponerse la zapatilla, calzarse la zapatilla, pensado sobre todo para los triatletas. Ya te digo, yo con estas características de lengüeta y con estas características de lo que le cuesta moverse a los cordones y dificultad para ponérsela, si estás pensando en una zapatilla para triatlón, no la termino de recomendar. Salvo que no te importe sentarte tranquilamente en T2, te tomas un respiro y luego eso pues digamos que lo aceleras en ritmos. Pero en el mercado hay zapatillas que ofrecen mejor o mayor facilidad para calzarse la zapatilla y no tiene esos problemas, como por ejemplo podemos tener perfectamente las Alphafly, que en definitiva pues tenemos sensaciones muy parecidas en la pisada y en velocidad de pisada, pero a cambio de esos gramos extra. Y por lo demás, pues si quitamos el tema que yo tengo con el talón, que si habéis probado la zapatilla, comentadme allá abajo en los comentarios, decidme si a vosotros también os pasa, si es un caso exclusivamente mío. Y lo dicho, de calzarse la zapatilla, todo lo demás, la verdad es que es fantástico. O sea, las sensaciones son muy buenas, te va a durar lo que te vaya a durar, pero que al final pues es una zapatilla que tienes que tener reservada para esos días principales, días de competición, días importantes de entrenamiento, bodas y bautizos. Y aparte de eso, no te las pones para absolutamente nada más. Así que teniendo esas cosas en cuenta, ¿zapatilla recomendable? Totalmente. No lo dudes, porque es una zapatilla que te va a encantar y le va a encantar a todo el mundo, porque es que ahora mismo pues se sitúa en la parte de arriba y es la zapatilla que todo fabricante va a querer al menos igualar. Nada más, eso es todo, ya lo sabes. Te vas allá abajo, le pinchas al me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los próximos análisis que se publiquen. Y me despido, muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.